En el norte de Israel, la escalada de enfrentamientos en la frontera con Líbano amenaza con abrir un nuevo frente para el ejército. Recordemos que el grupo Hezbollah también ha dicho que se quiere unir en este ataque a Israel. En lo político, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha cerrado un gobierno de unidad nacional. Esos son los principales puntos de las noticias que se han generado en las últimas horas con relación a este conflicto. Por lo pronto, le doy la bienvenida a Gabriel Ventasgal, periodista y especialista en temas del Medio Oriente, quien se enlaza con nosotros desde Jerusalén. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Un placer, Estefanía. Gabriel, se le critica, obviamente hay muchos puntos de vista para este análisis, pero bueno, tal vez dando por el punto más sensible de esta discusión, se ha discutido y se le ha criticado a Israel por la expansión de los asentamientos en zonas que, bueno, ya estaban comprometidas en los acuerdos que se han generado años atrás. Si bien no existe, y quiero ser muy enfática, no existe justificación alguna para la barbarie que estamos viendo, que está sucediendo, que está perpetrando este grupo terrorista, ¿usted qué piensa sobre si Israel de alguna manera ha exacerbado esa justificación que utiliza un grupo terrorista como Hamas para actuar como actúa, y también cómo ha contribuido la extrema derecha en la política de Israel para alimentar las tensiones que también estamos percibiendo en este momento? Lamentablemente me huelo a esa pregunta. Es como decirle a una mujer violada si es la culpable de la violación. Y por otro lado, uno de los problemas que hay al analizar el Medio Oriente es que se analiza el Medio Oriente intentando traducir al Medio Oriente al idioma que nos queda cómodo o al idioma que sabemos. Lamentablemente, muchas personas cuando hablan del Medio Oriente traducen el idioma que ellos conocen y piensan que los conflictos son por tierra, por un asentamiento aquí, por un asentamiento allá, o por agua, o por petróleo. Esa forma de pensarlo materialista no tiene nada que ver con el Medio Oriente. El Medio Oriente es tribal y religioso. Y como es tribal y religioso, hay que analizar eso en el idioma local. Desde el punto de vista religioso, Hamás considera que no existe ningún derecho para la existencia de un reino judío o cristiano en Tierra Santa Islámica. Y Tierra Santa Islámica va desde Pakistán hasta España. Jamás tiene un problema con un asentamiento de un lado o del otro. No considera que ningún Estado judío puede existir. Esa es la razón fundamental, y la razón táctica es algunos componentes o condiciones que se dieron, entre ellos, por ejemplo, que el gobierno de Israel es un gobierno que ha transmitido desunión, y la población israelí ha transmitido desunión, y cuando se transmite desunión, los enemigos de Israel lo ven como desunido, o sea, atacable. Pero hay que señalar que si nos guiamos por las imágenes que estamos viendo de bebés degollados y de ancianas secuestrados y de ejecuciones de civiles, el nombre correcto debería ser no Hamás, sino Estado Islámico de Hamás. Lo que hay que acentuar es quien agrede. Claro, para nosotros era muy importante hacerle esta pregunta a usted porque es parte del discurso que también hemos visto, se ve en las redes sociales, se ve a través de distintos grupos, y es por eso que le hago yo esta pregunta, porque es importante también pues abarcar todos los matices de esta discusión, Gabriel. Ok, correcto, yo no considero que es algo extraño tampoco. O sea, lamentablemente, yo como especialista en Medio Oriente y en terrorismo islámico, suelo escuchar que el conflicto es por ocupación. Entonces, cuando tú le dices que desde el punto de vista técnico, para que se cumplan los factores de ocupación, tiene que haber una presencia militar permanente en la zona ocupada, o que tiene que haber un gobierno del ocupante en zona del ocupado, y las dos cosas no existen en la Franja de Gaza porque gobierna el Hamás, te lo aseguro, y no hay presencia militar ni civil desde el año 2005, entonces no se dan las condiciones para que haya una ocupación. Y sin embargo hay gente que sigue hablando de ocupación. Y entonces, ¿cómo explicar a una persona que piensa de forma tan irracional y que los hechos no les importa, que lo que él cree religiosamente que no es la razón del conflicto,
Y entonces nos situamos en una religión aparte, que es el ocupacionismo. Vamos a explicar todo por la ocupación. Bueno, es una forma de pensar media extraña, porque cuando un miembro de Hamás va a asesinar a un judío, como ocurrió ahora, no grita ocupación, ocupación, grita Allahu Akbar. Grita una sentencia religiosa, Alá es el más grande entre todos los dioses. Uno de los argumentos principales en esta discusión que va y viene obviamente es la creación de un Estado de Palestina soberano e independiente, pero cuando uno ve el discurso que tienen estos grupos terroristas, la pregunta es, si esto llegara a ser posible, ¿realmente va a frenar el arrase que tienen estos grupos, las intenciones, grupos que han hablado sobre la destrucción del Estado de Israel, o simplemente esto es utilizado como una excusa para el accionar que ellos tienen? A ver, los palestinos tienen dos tipos de gobiernos diferentes en dos territorios diferentes. Tienes un gobierno en Cisjordania, que son 5.900 kilómetros cuadrados divididos en territorios A, B y C, que gobierna ya en territorios A y B la autoridad palestina. La autoridad palestina tiene un gobierno dirigido por Mahmoud Abbas, que tiene más o menos fuerza, pero colabora por la seguridad con el Estado de Israel. Las posibilidades de un Estado palestino en Cisjordania están dentro de los cánones de lo posible. Hoy existe un Estado palestino que se llama la Franja de Gaza. Si quieres, llámalo Hamasland o Hamastan. Es un Estado, cumple con las 4 reglas fundamentales que debe tener un Estado. Tiene un territorio claro, 350 kilómetros cuadrados sin ninguna presencia extranjera. Tiene un gobierno propio, el Hamas. Tiene relaciones internacionales y tiene también un gobierno efectivo. Y por lo tanto tiene las 4 condiciones clásicas, población clara. Población, gobierno, un territorio y relaciones internacionales. Eso que se llama las 4 premisas de Montevideo, la Franja de Gaza lo cumple. Y por lo tanto deberíamos llamar al territorio Hamastan. O sea que tenemos un Estado del Hamas y eso no nos ha calmado. Porque el objetivo no es crear un Estado, sino que destruir a otro Estado. Sabemos que Israel ha venido experimentando meses de tensión debido a esta reforma judicial que impulsó Netanyahu. ¿Es este el escenario también aprovechado por estos grupos para poder incursionar de la manera que lo hicieron? Totalmente, totalmente. Y es el radicalismo islámico cuando ve que el enemigo es débil, se envalentona. Incluso te lo diría teológicamente, cuando los mismos grupos piensan que el enemigo es fuerte, están incluso dispuestos a hacer una tregua, que en árabe se dice udna. ¿Por qué? Porque todo radical copia la conducta de Muhammad, de Mahoma. Y Mahoma en el año 628 hizo un acuerdo con una tribu más fuerte, la tribu de Quraysh, y hizo un acuerdo por 9 años, 9 meses y 9 días para llegar a algún tipo de convivencia. Y el segundo año violó el acuerdo y conquistó la ciudad de la Meca y destruyó a la tribu de Quraysh. ¿Qué aprende una persona con respecto a esto? Que si tú eres débil, puedes firmar udna, treguas, y la puedes violar si te conviene. Y si tú eres débil, puedes firmar una udna. Y si el otro es débil, no se firman udnas. Ahora yo te pregunto, según esta lógica, ¿Jamás veía a Israel como débil o como fuerte en base a las disputas terribles que tenía la sociedad? Ya te respondo, lo veía como débil y tenía razón, fue un momento de debilidad. El problema con el Hamás es que no entiende que cuando al pueblo de Israel le asesinas 1.200 personas, se une, se enrola, se prepara y combate. Todas estas tensiones obviamente no le han dado un clima de confort a Netanyahu, todo lo que se ha experimentado en los últimos meses, pero ahora, tras los últimos acontecimientos, se crea este gobierno de emergencia nacional. Algunos hablan de que es un golpe de suerte, lo que tiene en este momento en el aspecto político, por supuesto, Netanyahu. ¿Qué pronostica usted sobre lo que va a resultar de este gobierno de emergencia nacional y cómo esto también le impacta positivamente a Netanyahu? Y mira, él tiene varias cosas, pero sí, yo estoy de acuerdo con tu lectura. Lo que ha hecho Netanyahu ha creado un comité pequeño con 2 miembros de la oposición y 2 miembros de su partido, que son los más experimentados. El propio Netanyahu, el ministro de Defensa, el jefe de uno de los partidos de oposición, Benny Gantz, que es ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y
Eisenkot, que es también ex jefe del Estado Mayor del Ejército. O sea que tú tienes 3 militares de carrera y un primer ministro que hace 16 años que está en el poder. Te imaginarás que esos son los 4 que van a liderar una guerra probablemente por tierra. O sea que transmiten mucha experiencia en el gobierno que hizo. Y además, con esta acción, Netanyahu logra que la oposición, que tradicionalmente lo ilegitimaba, o sea que no lo veía como legítimo para formar ningún tipo de gobierno, ahora le da el visto bueno. Desde el punto de vista político tienes razón tú. Netanyahu por ahora sale bien parado, pero no nos olvidemos, cuando termine este combate, la población de Israel va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas y va a preguntar quién fue el que no se dio cuenta de lo que ocurrió, y quién lo provocó, y quién no actuó. Y ahí también puede caer Netanyahu, porque él era la máxima autoridad de un gobierno que se dejó atacar. Sobre ese punto en particular, ¿qué interpreta usted de que jamás haya logrado penetrar el país, a pesar, en primer lugar, de que sabemos la inteligencia que tiene el ejército israelí, por ese lado, pero también, por ejemplo, un congresista estadounidense dijo que 3 días antes Egipto había hablado sobre cómo se estaba tensionando el ambiente, había hablado sobre los riesgos de posible violencia, y también habían ocurrido un par de reuniones, una a principios del mes de octubre, otra en septiembre, con estos grupos como Hamas, en donde hablaron incluso de la destrucción del Estado de Israel. Entonces, no solamente la parte tecnológica del ejército, pero también sobre la información que estaba trascendiendo y que a pesar de esto ocurriera lo que ocurrió. Estefanía, ¿has tenido la oportunidad de ver en Netflix Fauda? Empecé, claro que sí, a verla, no la pude terminar. Ok, seguramente tu audiencia, muchos de ellos la vieron porque es una serie muy popular. Muy famosa, muy famosa. Claro, ahí te muestran cómo el servicio de inteligencia es muy efectivo, muy bueno, y aunque tiene pérdidas de vidas y errores, al fin y al cabo logran desbaratar un montón de atentados en potencia. Yo creo que los escritores de Fauda no se imaginaron un escenario tan grave como que estamos viendo. Es más, están filmando la 5ª temporada y es probable que la tengan que tirar a la basura, porque todo lo que estamos viendo supera la ficción. La realidad ha superado por creces la ficción. Dicho esto, entonces, está claro que fue un error garrafal, que puede ser tecnológico o puede ser también de concepción. Puntualmente, lo que dicen que dijo Egipto, que le dijo que iba a haber un ataque, y todo lo que has explicado, Egipto acaba de decir que es mentira. Y la persona que publicó esta información dentro de Israel tuvo que retractarse, porque de alguna manera publicar algo así estarías diciendo que Netanyahu lo sabía y dejó actuar, o sea que él es el culpable de hecho de las muertes de las personas. Entonces, es un poco temprano para saber hasta qué punto lo que estamos suponiendo ocurrió o no ocurrió. Porque la verdad es que ningún ente de confianza en el área de inteligencia se ha expresado tras una investigación seria. Y perdonen, pero que lo diga un congresista de Estados Unidos o que lo diga la prensa no es una fuente de información confiable, a menos que la prensa cite a un portavoz del servicio de inteligencia de una agencia importante. El contagio del conflicto. Evidentemente en las últimas horas la preocupación no solo está en Hamas, sino en que otros grupos de la misma línea se unan. Ya sabemos que Hezbollah ya comenzó una ofensiva también. Entonces, en ese sentido, ¿cómo interpretamos cómo puede aumentar la tensión porque se unan más grupos? ¿Cómo esto puede ir en escalada también? Muy bien, hay varios escenarios de escalada, ¿estamos de acuerdo? De hecho hay 4. El primero y el más evidente es que Hezbollah entre de forma seria. Hoy y ayer y anteayer dispararon cosas. Dispararon principalmente morteros en cantidades pequeñas, teniendo en cuenta que Hezbollah tiene 150.000 cohetes para atacar a Israel. O sea, Hezbollah ha hecho amagues de intervenir, pero no ha intervenido realmente como podría. Para eso, entre otras cosas, Estados Unidos envía un barco de guerra claro para decirle a Hezbollah y a su patrón, Irán, que no les conviene meterse. Entonces, esa es una opción, que entre Hezbollah, que todavía no hemos visto que ha intervenido como se espera que podría intervenir. El segundo que puede intervenir es
la autoridad palestina o los palestinos de Cisjordania. Y en ese caso, por ahora lo que vemos es que los palestinos de Cisjordania, la dirigencia, no emite palabra. O sea, están muy felices con el hecho que Israel machaca en la Franja de Gaza al Hamas, que los expulsó a ellos, a la autoridad palestina. Entonces ellos quieren recuperar el control sobre Gaza y están viendo que Israel está haciendo el trabajo de ellos. Entonces por ahora no han dicho nada, lo que no significa que palestinos identificados con el Hamas o la Yihad Islámica dentro de Cisjordania no quieran o no vayan a hacer algún tipo de atentado. Y el tercer escenario es que árabes, israelíes, que son el 20% de la población, intervengan de alguna manera. Y el último escenario es que se meta Irán. Yo de los tres escenarios que acabo de decirte, la intervención de Hezbollah la veo posible, la intervención de los palestinos de Cisjordania un poco menos, de los árabes un poco menos, y de Irán casi no la veo creíble. Sin embargo, la presencia de Irán a través de lo que han sido estos ataques sigue siendo una hipótesis confiable. Sin duda, ¿sabes por qué? Porque Irán, que es un país chiita, veía con mucha preocupación el hecho que el Estado de Israel y el principal líder sunita, que es Arabia Saudita, se acercasen tanto y tan rápidamente a un acuerdo de paz. Cuando tú tienes ministros de Israel que están visitando Arabia Saudita, y cuando tienes declaraciones del rey de facto que dice que van a firmar una paz con Israel, ese acuerdo de paz es en contra de Irán. O sea, contradice Irán. Y eso les preocupa, y lógicamente les preocupa. Ahora bien, si provocan una guerra entre Hamas e Irán, tú te puedes imaginar que ningún musulmán del mundo hoy va a firmar un acuerdo de paz con aquel ejército, el ejército de Israel, que está matando a musulmanes. En otras palabras, esta situación le favorece a Irán, pero no creo que dure mucho tiempo. Yo no creo que Arabia Saudita deje de firmar un acuerdo de paz con Israel por estos combates que estamos viendo ahora en la Franja de Gaza. En las últimas horas también ha generado preocupación el tema del bloqueo a Gaza, porque varios países han dicho sí, estamos apoyando a Israel en su derecho a defenderse de este ataque, pero también sabemos que el bloqueo afecta no solamente al grupo terrorista, sino también a los palestinos, va en contra del derecho internacional. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Que conozco el derecho internacional, entonces lo que ocurre es que, primero, Israel le vende querosén a los palestinos para que puedan hacer funcionar sus centrales eléctricas. Lo que ha decidido Israel es dejar de venderle querosén porque utiliza la electricidad para hacer cohetes contra Israel. Entonces tiene cierta lógica eso de la electricidad en sí. Perfectamente podrían pedirle a otros países hermanos árabes y musulmanes que le vendan el querosén que necesitan. De todas formas, lo que ocurre es que la Franja de Gaza, Israel, tiene pasos fronterizos por el cual en épocas buenas pasaban 40.000 camiones para pasarle comida a la Franja de Gaza. Lo que acaba de ocurrir es que bloquearon el paso fronterizo porque el país está en guerra. Entonces, eso es lo que acabamos de hablar del bloqueo. No pasa comida dentro de Israel, pero la Franja de Gaza tiene una frontera sur con Egipto. Entonces, perfectamente le puede pedir a Egipto que les mande comida o que comprar comida en Egipto y no del lado de Israel. Es medio ilógico que tú le pidas a un país que le dé beneficios y le dé algo a alguien que quiere asesinarte y que tiene 130 secuestrados de tu país dentro del lado. Lo que pasa es que la ley internacional dice que tú no puedes, con un bloqueo, crear una crisis humanitaria perenne. Eso es lo que dice la ley internacional de acuerdo al Tratado de San Remo de 1995. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Israel lo que va a hacer, porque creo que va a entrar de forma terrestre, va a avisarle a los palestinos, por muchos medios como hace, que se vayan hacia el sur de la Franja de Gaza, porque los combates se ejecutan principalmente en la ciudad que están mostrando ustedes ahora, que es Gaza City. Entonces, la ciudad de Gaza es el centro de operaciones principales, pero si los palestinos se van hacia el sur, podrían estar ajenos a los combates. ¿Cuál es el problema? Que mientras que esto ocurre, el Hamas le dice a los palestinos de forma bien clara: aquel que abandona su casa es un traidor y lo justiciaremos. Entonces es un problema, y así todo, Stephanie, van a producirse bajas de vidas inocentes.
porque el ejército israelí va a entrar por tierra. Y cuando entras por tierra buscando a tus rehenes, tienes que ir casa por casa buscando a las personas que secuestraron. O sea que indefectiblemente va a ocurrir algo feo para los habitantes palestinos inocentes en la Franja de Gaza. Finalmente, Gabriel, ¿qué proyecta usted, qué análisis hace sobre lo que pueda suceder en los próximos días? Creo sí, convencido que Israel va a entrar de forma terrestre, y la pregunta es ¿qué quiere buscar? Si lo que quiere buscar es derrocar del poder a Hamas, va a ser muy difícil. Si lo que quiere es recuperar todos los rehenes, va a ser muy difícil que todos los rehenes vuelvan vivos. Si lo que quiere es dar un golpe contundente contra el Hamas para que no se atreva a hacer algo como lo que acaba de hacer ahora, puede ser que lo logre. ¿De qué depende? De una mezcla entre contundencia e inteligencia. Tienen que hacer algo muy inteligente para que el golpe de efecto psicológico revierta la humillación que sufrió Israel en el primer round. El primer round es a favor del Hamas, claramente. Gabriel, le queremos agradecer que nos haya dado estos minutos, muchísimas gracias, y por supuesto que deseamos que la paz y la tranquilidad y la estabilidad regresen a Israel y a la región, por supuesto. Muchas gracias, Stephanie, un placer hablar contigo. Igualmente, Gabriel, gracias. Vamos